sirvo en amor, aunque sea amado menos. Nuestra serie actual se llama Gastándome personalmente. Y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, siendo buen prójimo. Siendo buen prójimo, ese es nuestro tema para hoy. Así que alabamos al Señor por esta palabra. Vamos a hacer nuestra confesión bíblica y luego vamos a ponernos de pie para leer. Decimos, mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón. Desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice, y servimos en amor, aunque seamos amados menos. Lucas 10, 30 al 37. Si pueden hacerme el favor, pónganse sobre sus pies y leemos estos bellos versos que son parte de una parábola muy conocida, una historia muy conocida que Jesús relató a los saduceos, a los escribas, y dice a partir del verso 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Por favor, siéntense. Este pasaje, mis hermanos, realmente comienza en el verso 25. Cuando un intérprete de la ley, dice ahí, ¿qué es un intérprete de la ley? Si lo comparamos con nuestro contexto actual, ¿qué otro nombre le podríamos dar a un intérprete de la ley, hermanos? Teólogo. ¿Qué otro nombre creen ustedes que podríamos? Ya el hermano dio su opinión. ¿Qué otro nombre le podríamos dar? Hablando en términos generales, el hermano se quedó en el término bíblico-teológico, pero en términos generales. Un licenciado. Pero yo soy licenciado porque tengo licencia de conducir. A los licenciados les decimos el licenciado o la licenciada. Pero el licenciado, tengo que aprovechar para dar estos tips nada más porque a veces nos confundimos. La licenciatura es un grado académico, no es un título. ¿Están de acuerdo los estudiosos? Lo que dice mi hermana, ¿cómo se llama usted? Julia. Ya está muy fallando, hermano. Lo que ella quiere decir es un abogado. Un abogado. Los abogados, esa sí es una profesión, la abogacía y el notariado que van conjuntos en ese título académico de licenciatura, puede obtener un grado más alto, pero alguien que se especializa en leyes. Ese es un abogado. Digamos, todos los que yo conozco que son
abogados no son solo abogados, son abogados y notarios. Ellos obtienen 2 títulos en realidad y un grado académico de licenciatura. Pero en esos 2 títulos, en esas 2 áreas, el notariado o la notaría tiene que ver más con aquello de hacer escrituras públicas, traspasos de inmuebles y todo ese tipo de cosas. La abogacía tiene que ver más con interpretar las leyes, defender a personas ante un tribunal o acusar a personas ante un tribunal. Esa es la parte de la abogacía. Digamos que este hombre, intérprete de la ley, podría calificarse como un abogado. Él sabía de leyes y él es el que empieza preguntándole al Señor Jesucristo en el verso 25 y le dice: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Jesús obviamente lo refirió a la lectura de las Escrituras. Le dice: ¿qué dice la Escritura? Le dice Jesús: ¿qué lees? Y el abogado, como era abogado, sabía, respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Qué bien lo dijo. De hecho, sí creo que tiene un poco de razón, hermano Eric. O sea, no está del todo fuera de esta idea que estoy planteando. Sí era un abogado, pero también podría calificarse como un teólogo. Recordemos que en otro escenario también Jesús a sus discípulos en Mateo 22, 34 les dijo que, o a los fariseos, perdón, les dijo, y dentro de ellos también otro intérprete de la ley, otro abogado, y añadió en aquella oportunidad al decirles lo mismo, que de esos 2 mandamientos, estos que repitió el abogado aquí, de esos 2 mandamientos dependía toda la ley y los profetas. O sea, estamos ante una discusión de altura, nada menos que Jesús ante un intérprete de la ley y rodeado de fariseos, de hombres que sabían de la ley mosaica, que conocían de las Escrituras y de los profetas del Antiguo Testamento. Pero el abogado se sabía bien esa ley, se sabía bien lo que decía la Biblia acerca de ello. Para heredar el reino de los cielos, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús en aquella ocasión le agregó a sus discípulos: de esto depende toda la ley y los profetas. El asunto es, una cosa es saber las cosas y otra es hacer las cosas. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros sabemos que una de las disciplinas cristianas es leer la Biblia? Si quieren levantar la mano, si quieren dicen amén. Algunos lo saben, otros no lo sabían. Una de las disciplinas, uno de los hábitos que debe tener el cristiano es leer la Biblia. Por decir uno, pero hay varios. ¿Cuántos la leemos todos los días? Levante la mano o dígame, cualquiera. ¿Verdad que se pone escabroso el camino? Sí, hermanos, es que somos humanos y tendemos a fallar en lo que es práctica de las cosas. Y entonces el problema de estos fariseos, el problema de este abogado y de este intérprete de la ley, es que sabía las cosas que agradaban a Dios, pero no las hacía. Muchos de nosotros sabemos tantas cosas que estamos seguros que con ellas vamos a agradar a Dios, pero no las hacemos. Y una de ellas es entender que una persona que ha caído en desgracia es nuestro prójimo. Porque tenemos problemas con definir eso del prójimo. ¿Quién es el prójimo, hermano? Pues ahora le digo, el que ha caído en desgracia es nuestro prójimo. O sea que todo aquel que está en desventaja económica, en desventaja material, física, de salud, etcétera,
en nuestro entorno social, familiar, comunitario, etcétera, es nuestro prójimo. En el verso 30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Este es un hombre que había caído en desgracia. Lo asaltaron, diríamos aquí en Guatemala. Lo asaltaron. Pero no solo lo asaltaron, no solo le robaron sus cosas, tal vez era un mercader. No solo le robaron, lo golpearon. Y lo dejaron ahí tirado, medio muerto. A ver, hermanos, preguntas de primaria. ¿En qué se conoce una persona que está viva? ¿Ah? En que respira. ¿En qué se conoce una persona que está muerta? No respira. Ahora, ¿en qué se conoce una persona medio muerta? ¿Respira más pausadamente o qué? Su apariencia es que está tirado, que no se puede valer por sí mismo, que necesita que le ayude, pero aún respira. Quizá aún pueda mover la manita para pedir ayuda. Quizá pueda decir todavía, ayúdenme, ayúdenme. Esa es una persona medio muerta. Esa era la condición de desgracia de este prójimo. Y entonces, cuando entendemos la palabra prójimo, podemos decir que primero que es toda persona que está en nuestro entorno, que está alrededor nuestro, que está cerca de nosotros, y especialmente aquellas que necesitan una ayuda. Entonces, nuestro texto pone en la mesa de las discusiones un caso de realidad extrema, de alguien que realmente está terriblemente lastimado, a punto de morirse si no se le atiende. Por eso, dicho sea de paso, estamos acá en familia, estamos tratando de aprender de todo, si es posible. Por eso, hermanos, es que cuando una ambulancia lleva un herido al hospital, ¿cómo va la ambulancia? ¡Aú, aú, aú! ¿Qué quiere decir eso? ¡Aú, aú! ¡Háganse un lado, háganse un lado, háganse un lado! Eso quiere decir. ¿Y qué hacen los automovilistas por generalidad en Guatemala? Ahí van siempre. No se apartan. Yo vi un video una ocasión de otro país, no sé ni de qué país era, y no sé si es real o solo fue montado para ilustrar, pero cuando iba el gran tráfico y se oyó una ambulancia, una sirena, pero de inmediato se vio como cuando hay un río que se divide en dos. Unos se fueron para acá y otros por ahí, dejaron pero despejado como 2 metros de ancho el camino en medio. La ambulancia no iba teniendo. La ambulancia tiene varios sonidos, ¿va, hermanos? ¿Se han dado cuenta? Cuando ya llegó cerca de un nudo de tráfico que no se quita, no se mueve, pone otra más fuerte. ¿Se han dado cuenta de eso? Si a usted se la han puesto es que usted no se ha movido. Entonces, yo quiero aprovechar a decirles, en cuanto oigamos, yo cuando oigo una ambulancia, generalmente voy con mi esposa. ¿Dónde viene la ambulancia? Le digo, ¿dónde viene? Y va a verlo si viene atrás de nosotros para orillarnos lo más pronto posible. Si no, pues ya sigo tranquilo. Pero a veces ahí esperan hasta que llega atrás de ellos y entonces ya les pone una como chichara. ¡Ya! ¡Ya! Pues tal vez suene más, pero no. Pero algo así es. ¿Por qué? Porque hay una persona que su vida pende de un hilo. Que su vida depende de lo que nosotros podamos hacer para ayudarle. Esta persona estaba en esas condiciones, hermano. Y entonces era un prójimo del que pasara ahí. Era prójimo del primero que pasara. Y aquí está el problema.
que hay prójimos que no ayudan. Porque prójimo no es solo el que está en desgracia, prójimo también es el que pasa cerca de él. O sea, dígale al que tiene la paz, todos somos prójimos. Dígale, todos somos prójimos. Salude al de la paz, dígale, ¿qué tal prójimo? Dígale. Salúdense, hermanos. Salúdense ahí. Ya no le diga mi hija, dígale prójima. Somos prójimos en algún sentido, hermanos. Vaya, ¿y quién fue el primer prójimo que pasó? Un sacerdote. Pero no de los actuales, sino de los de aquel tiempo, ¿verdad? Ese era un mal prójimo, hermanos. O sea, todos somos prójimos, pero se puede ser buen prójimo o mal prójimo. Y el primero que pasó era mal prójimo. El segundo que pasó era bueno. También era mal prójimo. Miremos versículos 31 y 32. Aconteció que estando aquel prójimo ahí necesitado, descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, dice el 32, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. El relato es bien breve en cuanto a cada uno de ellos. No dice siquiera si expresaron algo, como a veces nosotros solemos decir, ay, pobrecito, decimos. Por lo menos nosotros decimos pobrecito y de eso nos vamos. Esto ni dice aquí que han dicho pobrecito. Ay, ojalá que alguien lo ayude. También otra cosa que practicamos con mi esposa es que si miramos un accidente ahí por ahí, pero ya no depende de nosotros ayudarles, nos ponemos a orar por esa persona sin conocer, sin saber quién es, para que Dios lo ayude, para que Dios tenga misericordia. Eso hacemos. Pero aquí no dice ni siquiera que el sacerdote se echó una oración, va caminando, Señor, ayuda. No, solo pasó de largo y se fue. Un sacerdote, hermanos, es una persona puesta para interceder ante Dios por los demás. O sea, con doble razón debería haber por lo menos orado. Pero este sacerdote evidentemente no está interesado en ser buen prójimo, porque vive ficticiamente la vida de amor y cumplimiento de los mandamientos. En realidad estaba viviendo en una vida religiosa, en la cual muchas veces nosotros caemos también. Se supone que una persona con ese rango, con ese cargo, debería ser la más espiritual y la más indicada para ayudarle o para ver cómo consigue ayuda para ese prójimo. Porque a veces, hermanos, tenemos que ser honestos también, que hay cosas que nosotros quisiéramos hacer, pero no las podemos hacer. No depende de nosotros. Por eso yo veo que muchos lo que hacen es que llegan al lugar de un accidente y sacan el teléfono y empiezan a llamar a los bomberos. Ya están haciendo algo. Ya están ayudando. Por eso insisto, cuando digamos ambulancias, apartémonos, hermanos, para que pase la ambulancia, porque hay quienes 5 segundos y se mueren. Y si nosotros somos los que le rechazamos esos 5 segundos, es triste. Entonces, este sacerdote no hizo nada, hermano. Eso es ser mal prójimo. Eso es ser mal prójimo. Hay que intentar hacer algo, por lo menos. ¿Qué pasó con el levita? También dice que llegó cerca de ese lugar y viéndole pasó de largo. Es decir, ni siquiera se detuvo. Ni siquiera se detuvo a ver. ¿Y quién era un levita, hermano? Un descendiente de Aarón, seleccionado por Dios para ocuparse de las cosas espirituales en el templo del Señor. Su herencia era el mismo Dios. Ellos eran sostenidos por la comunidad judía. Los levitas no tenían herencia, ellos no tenían tierra, como se le dio a todas las tribus, una porción de tierra en la tierra prometida, ellos no recibieron, pero ellos eran sostenidos por toda la comunidad de las otras tribus. Por eso es que los otros traían sus diezmos, traían sus ofrendas, sus primicias. Ellos
ayudaban a sostener a los levitas, porque se supone que los levitas estaban dedicados a las cosas espirituales en la casa del Señor. Eran personas espirituales, eran personas que permanecían en la presencia del Señor, hermanos. Y estar en la presencia del Señor tiene que provocar cambios en nosotros. No podemos seguir siendo los mismos de antes. Si el Señor, si hemos estado en la presencia del Señor, si hemos sido bendecidos por el Señor, si hemos sido salvos por el Señor, nosotros ya obtuvimos grandes beneficios. Entonces, no pequemos de egoístas. No hagamos lo que pasó con estas dos personas, que eran personas, por decirlo de una manera, hasta obligados estaban a ayudar a aquel prójimo. Y luego viene la parte buena, la parte del buen prójimo. Y este prójimo no era de Israel, era de Samaria. Ahorita, como ya está limpia la pared, ya puedo hacer un dibujo aquí con mi marcador, ¿verdad? Me regaña, hermano. Bueno, imaginen, aquí está, siempre voy a usar la pared. Imaginen que esta parte es Jerusalén, mi mano izquierda. ¿La alcanzan a ver todo? ¿Sí la ven aquí, hermano Sandrita? Vale. Y esta mano derecha es Samaria. Toda mi mano izquierda es la región donde está Jerusalén, que es Judea, en realidad, la región. Y por aquí más o menos donde está mi dedo anular es Jerusalén. Y ahora ya no tengo otro dedo aquí, pero por acá más o menos está Jericó. Ese hombre iba descendiendo, aquí va para arriba, pero en el mapa ustedes tienen que entender que va para abajo. Descendía a Jericó y toda esta región era Samaria. El último que pasó no era de aquí, los dos primeros eran de esta parte de Judea, eran judíos. Y el último que pasó era samaritano. ¿Qué relación tenían los samaritanos con los judíos? La misma que tienen los checanos con los marquenses, o la que tienen los de Chantla con los de Huehue, o no sé, en otros lados que yo no conozco, habrá ese tipo de enemistades tan enquistadas, siendo pueblos vecinos, siendo pueblos que están juntos, en vez de quererse más, se odian más, se pelean más. Quizá el ejemplo más relevante es el de Santa Catarina, Ixtahuacán, y no sé cuál es el otro, allá por el occidente siempre. Esos de occidente son medio peleoneros, hermano. ¿Por qué saldrían así? Pero yo soy de occidente también, ahí se recuerdan. Estos de Samaria no se querían con los judíos. Y este samaritano se supone que era el que menos se esperaba que podía ayudar a aquel hombre que estaba tirado. Pero miren lo que dice la Escritura. Qué lindo, de verdad. En el verso 33, cuando Dios obra en la vida de las personas, hermanos, eso cambia todo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ponga atención a cada detalle, después los voy a mencionar, pero ponga usted atención en el pasaje a cada detalle. Dice, un samaritano que iba de camino, no dice pasó de largo, dice vino cerca de él, lo vio y se acercó a ver qué pasaba. Y cuando lo vio, ¿qué dice? Fue movido a misericordia. Sus entrañas se le revolvieron y acercándose más, se inclinó seguramente ante él, vendó sus heridas, les echó aceite, les echó vino, tomó al herido, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón. El mesón era una pensión o un hotel, digámoslo en términos modernos, y ahí se hospedó en ese mesón y también registró como huésped al herido. En nuestro caso tal vez hubiera sido al hospital, ¿verdad? Llevarlo al hospital. Pero en ese tiempo no había hospitales, entonces lo llevó al mesón. Él le había aplicado algunos
ungüentos ahí que le podían ayudar, el aceite, el vino, etcétera. Y luego, al otro día, cuando se iba a ir, porque seguramente era un hombre de negocios también, que iba de camino, iba a hacer otras cosas, viene y le da al mesonero, le dice: aquí hay 2 denarios, él se va a quedar aquí, él va a ser huésped del hotel. Y si estos 2 denarios no alcanzan, entonces me pones el resto a mi cuenta y cuando yo regrese yo te lo voy a pagar. Fíjense bien. El ejemplo de un samaritano es muy relevante aquí porque Jesús pudo haber dicho: pasó un hombre que no era ni sacerdote, ni levita, pero era judío todavía. Y se compadeció, pero no, tenía que ser un samaritano, porque el ejemplo realmente es dramático, porque el samaritano, el que no era judío, no tenía por Dios al verdadero Dios. Recuerden la discusión de la samaritana con Jesús. El samaritano no estaba obligado por la ley mosaica a guardar todos los mandamientos del Señor, por cuanto simplemente ellos habían llegado a esa tierra para vivir. Esa persona que tenía menos compromiso espiritual y más necesitado tal vez que el sacerdote y el levita que pasaron antes, estaba dispuesto a gastar lo suyo y a gastarse personalmente. Primero dice que se mueve a misericordia. Fue movida al sentir amor, porque el que está en desgracia, hermanos, a asistir a quien en ese momento ayuda, esa persona, hermanos, algún día se lo va a agradecer, algún día se va a dar cuenta quién le ayudó. Aquel herido en ese momento ni sabía quién lo estaba ayudando. Seguramente era otro judío. Y saben una cosa, si no hubiera estado tan malherido o medio muerto como dijimos, hubiera reconocido que este era samaritano y a lo mejor ni se hubiera dejado ayudar. Es que los temas religiosos eran fuertes ahí, hermano. Pero como estaba medio muerto, ni cuenta se dio quién lo estaba ayudando. En el fondo de su corazón estaba agradecido. Pero es porque aquel hombre realmente fue movido a misericordia. Recordemos nosotros, hermanos, que Dios es misericordioso. La Biblia dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. La misericordia de Dios abarca hasta la peor de nuestras maldades para perdonar, para limpiar, para sanar. Y entonces esa capacidad de misericordia es la que hizo a Dios amarnos y es la que se mueve en una persona que ayuda sin ningún interés a otra que está en desgracia. Y eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Nosotros estábamos en desgracia, condenados al infierno por nuestros pecados, pero Él vino y se dejó matar por nosotros, para que nosotros seamos salvos. Pero seguimos con el relato de este samaritano. Ve la necesidad y decide servir en esa necesidad. Mire, lo que nos gusta de este hombre es que va directo a solucionar la necesidad. Ni siquiera se pone a ver quién puede venir a ayudar o a quién puedo llamar, no, o voy a buscar ayuda. No, él se baja de su caballo o de su cabalgadura, dice aquí, venda sus heridas, le echa el aceite y el vino que seguramente servían como desinfectante o cicatrizante. Luego dice que lo pone en su cabalgadura al herido. ¿Qué significa eso, hermanos? A ver, gracias, usted es muy buen prójimo. Gracias. ¿Qué significa? Que haya puesto en su cabalgadura al herido. Lo montó. Pero para montarlo quiere decir que tenía galleta, ¿va? Porque probame vos cargarme y subirme a un caballo. Y si yo pruebo con vos, la misma historia. No porque peses mucho, sino porque yo ya no aguanto mucho. Yo debo que haber sido alguien joven, alguien musculoso, alguien que iba al gym, ¿verdad?
y lo levantó. O quizá gracias. O quizá el herido, ya con lo que le hizo, ya un poquito él pudo caminar y ayudó. Como hacían, yo recuerdo, allá llevaban el caballo y lo ponían cerca de una piedra grande. Entonces la persona, si no podía subir, se subía a la piedra y ya le era más fácil subirse al caballo. ¿Verdad que sí? Ya vio. Entonces, subió a su caballo. Pero lo que significa es que él se fue a pie. ¿Se dan cuenta? Él se fue a pie, hermanos, jalando el caballo. ¡Qué gran gesto de misericordia ese! Luego lo lleva al mesón. Llegando al mesón, se quedan a dormir ahí toda la noche. Seguramente le sigue aplicando algunos ungüentos, alguna cosa ahí. Gastó lo que él llevaba en su equipaje, en este hombre que no conocía ni siquiera, hermanos. Y luego al otro día, porque él tenía que irse, entonces dispone de sus recursos para dejar el pago de su cura y de su cuidado, digámoslo, de su hospitalización. Y paga 2 denarios. Uno dice, ay, 2 denarios. ¿Qué son 2 denarios? Uno piensa en 2 fichitas de ahora, ¿verdad? 2 quetzales, digamos. No, 2 denarios eran suficientes para cubrir los gastos de este hombre por 2 o 3 semanas. O sea que estaba haciendo una inversión financiera fuerte, importante. Y si cuando yo regrese la cuenta salió más, yo lo pago. Hermanos, este es el buen prójimo. Eso quiere decir que también era un hombre conocido, un hombre de prestigio, que el mesonero lo conocía, que tenía confianza en él y estuvo dispuesto también a atender a aquel hombre. Este hombre, fíjense bien, no solo gastó sus recursos en él, sino se gastó él mismo. Porque eso de caminar a pie unos cuantos kilómetros no es lo mismo que caminarlo montado en un caballo. Es diferente. Entonces esto, hermano, nos deja claro a nosotros que este hombre estaba dispuesto a gastar lo suyo, su vino, su aceite, sus vendas, su dinero, su tiempo, porque le dedicó tiempo a este hombre, su esfuerzo, todos sus recursos, todo por amor al miserable, todo por amor al que estaba en desgracia, al necesitado. Eso es lo que hace alguien que efectivamente es buen prójimo. Y estaba todavía dispuesto a dar más, no se conformó. Bueno, hubiera dicho, bueno, cuídalo hasta donde alcancen estos 2 denarios y de ahí si no alcanza, pues échalo del mesón, ¿verdad? Tal vez ya va a estar mejor. O tal vez ya hay otro que ayude, ¿verdad? No, él trazó su ayuda hasta que aquel hombre estuviera totalmente recuperado. No dejó lugar a ninguna reserva, se vació en misericordia por el prójimo. Y eso es lo que hizo exactamente Jesús por nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Porque luego vemos el verso 36 y 37 y dice, ¿quién pues de estos? Ahora es Jesús el que le pregunta al abogado, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y ahora vamos a saber la discordia que había entre los judíos y samaritanos, porque el abogado, ¿cuál fue su respuesta? ¿Qué dijo? ¿Quién fue el prójimo? Dice ahí, hermanos. ¿Por qué no dijo el samaritano? ¿Por qué no dijo el hombre que hizo esto y esto? Que era de Samaria. Porque los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Entonces hasta mencionar la palabra samaritano para un judío era ofensa. Por eso dijo el que usó de misericordia. Pero al evitar mencionar la palabra samaritano, puso en evidencia una vez más la misericordia. Gracias, mejor. La misericordia que usó aquel hombre, hermanos, eso le dio más brío a lo que hizo aquel samaritano.
el hecho que no mencionaran su nombre. La verdad es que esto es fantástico, hermanos. La Biblia tiene unos relatos con detalles que a veces uno no percibe a la primera leída, a la primera lectura, y pasa de largo, pero el Espíritu Santo nos ayuda a descubrirlos. El que usó de misericordia. Entonces la lección final, ¿cuál era? Ahí está. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo se ha usado para chiste, incluso en los mensajes. Alguna vez tal vez yo se los dije, de aquel hombre que quería predicar pero no había preparado su mensaje y solo agarró la Biblia y la abrió. No me recuerdo muy bien del chiste, ¿cómo es? Lo que salga aquí, eso es lo que Dios quiere, dijo, que yo predique. Pero lo que le salió era... ya no me recuerdo qué le salió. Pero después le salió que Judas fue y se ahorcó. Tampoco eso le gustó, la volvió a cerrar. Y al final dijo, bueno, esta sí tiene que ser. Y encontró este pasaje donde decía, ve y haz tú lo mismo. O sea, le estaba diciendo que se fuera a ahorcar también, ¿verdad? Pero no, aquí está diciendo que vaya a usar de misericordia. Que nosotros, hermanos amados, nos identifiquemos como hijos de Dios, que hemos aprendido del Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, el máximo ejemplo que se gastó por nosotros personalmente, habiendo dado su vida en la cruz del Calvario. Entonces, podemos decir también que prójimo es quien me ayuda. No solo prójimo es a quien yo ayudo, sino prójimo es quien me ayuda. Pero yo soy prójimo cuando ayudo a las personas que están en desgracia o en problemas. Entonces, el concepto que hemos sostenido hasta ahora, prójimo es aquel que está cerca de nosotros para que le hagamos bien, lo que les decía antes. El Señor Jesús mostró que prójimo es aquel que ve al que está necesitado y está dispuesto a actuar con misericordia en favor suyo. En otras palabras, si no estoy siendo confuso para ustedes, el prójimo, el término prójimo, pues se puede usar el término vecino, se puede usar el término familiar, el término cercano, qué sé yo. Pero se usa el término prójimo cuando en medio de la relación de esas personas hay alguien que está más necesitado que otro. Ahí es donde se utiliza. Y ahí es donde uno se convierte en prójimo mostrando misericordia y el otro lo ve como prójimo porque recibe misericordia de él. Ahora sí, como dice el Señor Jesús, ve y haz tú lo mismo, incluyéndome yo, por supuesto. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor.